Buenos días, Shabbat Shalom, queridos amigos y hermanos. Tenemos un tema muy importante para desarrollar hoy, importantísimo. Le hemos denominado el gran mandamiento o el mandato. Y para poder desarrollarlo, primero voy a hacer una pequeña introducción sobre los distintos niveles que tiene la palabra de Dios para ser interpretada y para beneficiarnos. Hay un primer nivel que analiza quién debo ser yo como ser humano para agradar al Padre Celestial. Esto es de vital importancia. Primero tenemos que descubrir algo personal. No nos tenemos que dejar influenciar por ningún hombre, obviamente, ni por ninguna religión infiltrada o manipulada por Satanás. Tenemos que saber quién quiere Dios que nosotros seamos. Y eso lo tenemos que encontrar en el análisis de su palabra, de su santa palabra. ¿Quién debo ser yo? ¿En qué me tengo que transformar como persona, como ser humano? Para poder agradarle. Hay un segundo nivel de análisis, es en cuanto, ahora que yo sé quién debo ser y me pongo en ese proceso de santificación hacia lo que debo ser, un segundo nivel de análisis sería, ahora, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Para qué estoy acá? Una vez que soy lo que el Padre quiere que yo sea, ¿qué debo hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con lo que logré? Con lo que el Padre me dio. Así que el qué debo hacer es el segundo nivel de análisis. El tercer nivel, en un modelo imperfecto de 3 niveles, ¿no? Porque podríamos establecer modelos de 12, de 24, de 7 niveles, ¿no? Pero estamos estableciendo un modelo resumido por cuestiones didácticas. El tercer nivel sería qué va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder las cosas, cuál es el plan del Padre. Así que en cuanto a quién debo ser, el primer nivel, y el segundo nivel, qué debo hacer, en eso no me debe quedar ninguna duda. La palabra de Dios es totalmente clara, directa, en cuanto a esos dos niveles, a los cuales está asociado, obviamente, la posibilidad de obtener vida eterna o no. Así que esos dos primeros interrogantes, o esas dos primeras cuestiones, son las que definen, en definitiva, mi vida. Ahora, en cuanto a qué va a ir pasando, qué va a ir sucediendo y cuándo va a suceder, eso está ligado, por más que uno sea un santo, una persona de Dios, el conocimiento del qué y cuándo van a suceder las cosas no se le habilita, sino cuando es imprescindible y necesario. Así que uno puede recorrer las muchas profecías bíblicas, las ya cumplidas sí son interesantes para ver la precisión, calibrar la herramienta y ver la precisión que tienen las profecías bíblicas. Pero, cuando van a suceder las cosas en cuanto a las cosas que no sucedieron todavía, ese cuando muchas veces está velado, aunque la persona sea una persona de Dios. Hay muchos ejemplos bíblicos en cuanto a esto, pasando por los profetas de la antigüedad, Daniel, Isaías, en cuanto a los apóstoles que no conocían los tiempos. En fin, el nivel profético no es una obligación conocer. Sí que nosotros tenemos que analizar las profecías para ver si en el tiempo que estamos viviendo nos corresponde saber cosas que van a ser útiles para poder guiar a otras personas hacia la salvación. Así que bueno, esto es importantísimo que reconozcamos estos 3 niveles y que los 2 primeros niveles, quién debo ser y qué debo hacer, eso está perfectamente claro en la Biblia y está perfectamente o totalmente confuso en las religiones del mundo. No va a encontrar seguramente 2 personas que le digan, que le contesten de la misma manera a estos interrogantes. ¿Por qué? Porque justamente esa es la voluntad del antimesías, del anticristo. Que justamente haya confusión. Es un Dios de confusión. Así que esta es la primera aclaración. Ahora pasemos a
Mateo 28, 18, 20, donde nos da la gran comisión, el gran mandato, el gran mandamiento. El contexto en que se da este mandato es el contexto de un Mesías, un Yeshua, un Hijo de Dios, resucitado. Resucitado, glorificado y ungido con todos los poderes a cargo en el cielo y en la tierra. Quiere decir que este Yeshua resucitado no era el mismo que estuvo en la tierra, o sea, era el mismo ser, pero no la misma condición de poder. Ahora el Padre, en función de su éxito en la tierra, su éxito en cuanto a la salvación nuestra, ¿no? Él recibe todo el poder del cielo y de la tierra. Solamente habiendo una sola figura en el universo, que es su Padre, que es más poderoso que él, el Todopoderoso. Él se convirtió en un Dios poderoso, no en un Dios todopoderoso. Pero abajo de él se encuentran todos los otros poderes de las infinitas creaciones o innumerables creaciones que ha hecho el Padre Jehová y que se las confirió a su Hijo. Entonces ahora viene con todo ese poder y con todo ese poder y con toda la sabiduría que él tenía y se concentra en un solo mensaje, que es justamente el que vamos a leer, este maravilloso mensaje que vamos a leer ahora, que dice así. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a usar Reina Valera 1960. También es interesante leerlo en cuantas versiones ustedes puedan acceder. Yo lo he leído en muchas versiones, muchas versiones. Y prefiero, por razones didácticas, prefiero usar Reina Valera 1960. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vemos varias cosas interesantes. Les dice que realmente el Padre le había dado toda la potestad, que tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y en resumidas cuentas les dice a sus discípulos que ya habían sido santificados, que ya sabían quién debían ser para Jehová, cómo debían ser como personas, y qué debían hacer. Bueno, ahora les vino a decir qué debían hacer. Él les vino a decir, Él nos vino a decir a nosotros qué debemos hacer. Y no les dijo cuándo iba a suceder. Simplemente dio señales, pero no les dio fechas, ni siquiera a los santificados apóstoles, ¿no? A sus santificados apóstoles. Así que les vino a decir qué debían hacer, porque ya se habían transformado en lo que él necesitaba para esa tarea. Personas santas, personas apartadas del mundo de Satanás. Así que les dijo, el mandato es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Ahí está claramente y bíblicamente irrefutable lo que nosotros debemos hacer una vez que hayamos conseguido la santificación de quién debo ser para Jehová. Este es el mensaje más poderoso en la Biblia
y es el mensaje que le dio el Mesías a sus santos apóstoles. Ahora vamos a considerar Lucas 10, capítulo 10, 1 al 2, y dijo así. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá vemos que él dice que debían ir y hacer discípulos predicando, dando testimonio, y los mandaba de a dos en dos. Y esto es muy importante, tanto este texto de Lucas, o estoy recordando Mateo 24:14, y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio, y entonces vendrá el fin. Todos los textos, innumerables cantidades de textos desde el Viejo Testamento en cuanto a la prédica y el hacer discípulos, ¿no? Es innumerable la cantidad de veces que se dice a través de los profetas, a través del Mesías, directamente Dios hablando, en cuanto a la importancia de testificar, de corregir al opresor, de hacer discípulos. Bien, entonces, fíjense que el mandato que nos está dando a todos sus discípulos no es vayan y reúnanse. Si bien sabemos que los seguidores del Mesías nos reunimos, porque tenemos celebraciones santas donde nos reunimos. También nos reunimos en Shabbat para poder considerar la palabra. Pero el mandato más importante en la Torá no es vayan y reúnanse. Tampoco el mandato más importante es vayan y den a los pobres, dedíquense a la caridad, ese es el objetivo de su vida. No es el objetivo de la vida la caridad. Ciertamente, un cristiano que no es misericordioso y caritativo no es cristiano, no ha entendido la Biblia, pero ese no es el objetivo de la Biblia. Tampoco el objetivo, como muchos falsos religiosos hacen creer, es vayan, hagan dinero y prosperen, o tengan brillantes carreras profesionales. Quizás no haya cosas malas en estos sentidos, pero ese no es el objetivo o el tercer nivel de lo que nosotros tenemos que alcanzar para tener el beneplácito de nuestro Padre y de su Hijo. Así que el mandato no es ni vayan, reúnanse y reúnan gente, que justamente lo que usó Satanás para confundir. Usted ve que la gente se reúne en las religiones habitualmente y no tienen ni noción ni siquiera de la fecha, por ejemplo, de nacimiento y muerte de Jesús. Por decir cualquier dato personal de Jesús. No saben ni siquiera los 10 mandamientos. ¿No? Se le pregunta cuál es el mandamiento quinto, cuál es el mandamiento sexto. No saben ni siquiera eso. Entonces las reuniones les han servido para desinformarse de la voluntad divina. Porque el mandato no es vayan y reúnanse. Entonces, el mandato de nuevo es el que vimos en Mateo 28:18. El mandato de hacer discípulos, de bautizarles y enseñarles la voluntad del Padre. Y eso ahí está implicada todo lo demás. No hay mayor misericordia que salvar la vida de una persona. A Yeshua no le preocupaba la vida de la muerte primera, la muerte carnal. A él le preocupaba la muerte del alma. Por eso la misericordia mayor que existe es la salvación de las personas a nivel de su alma. Que las personas se vuelvan a los mandamientos de Dios. Que las personas dejen de pecar. Que las personas buscan el reino de la eternidad. El reino de Dios. Y no el nuevo orden de Satanás, que es la copia perversa. Así que bueno, este es el mandato, el mensaje que quería darles hoy. Ahora vamos a seguir avanzando sobre otros temas
pasamos a esta próxima imagen, Deuteronomio 6:6-7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, o sea, siempre. Estas palabras que yo te mando hoy, o sea, los mandamientos, estarán sobre tu corazón. Tenemos que bajarlo al corazón. De la mente primero, memorizarlos, y después llevarlos al corazón, tomarle el gusto, hasta que son deliciosos, ¿no? Y los repetirás a tus hijos en todo momento. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Miren qué importante si nosotros, o las religiones masónicas o las religiones satánicas, nos hubieran enseñado esto, de que nosotros de chiquito teníamos que inculcarle los mandamientos a nuestros hijos. ¿Saben cómo hubiera estado protegidos, blindados contra el sistema de Satanás? Si solamente nosotros hubiéramos reconocido este mandato bíblico de Deuteronomio, que no solamente está en Deuteronomio, está en montones de pasajes de la Biblia. Acá les estoy dando un ejemplo. Así que nosotros, el hacer discípulos y enseñar, obviamente, comienza por nuestra propia familia. No nos olvidemos, no vayamos a salvar el mundo cuando nosotros todavía no somos salvos nosotros o no somos salvos los de nuestras casas, ¿no? Así que eso es una perspectiva que la Biblia nos ayuda a obtener. Esta próxima imagen, donde vemos Marcos 10:13, y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Miren qué hermoso, ¿no? Él hace una metáfora maravillosa en cuanto a que los niños, cómo recibían los niños a Jesús, ¿no? Evidentemente la bondad de Jesús, los niños la sabían reconocer. Y porque los niños son muy instintivos, porque todavía tienen, digamos, parcialmente desarrolladas sus facultades racionales. Así que ellos son muy instintivos. Y ellos percibían la bondad infinita de nuestro líder, de nuestro Salvador. Él usó ese fenómeno para decir que justamente sus discípulos tenemos que ser como niños, tenemos que tener esa humildad, esa apertura mental, ¿no? Nacer de nuevo, como decía el apóstol Juan en Juan 3:3. Después vamos a hablar de eso, de nacer de nuevo, ¿no? Dejen a los niños venir a mí. O sea, nosotros tenemos que retener esa candidez cuando leemos la palabra de Dios. Como si fuéramos niños, entender lo que Él dice como si fuéramos niños. Porque la palabra de Dios, en el nivel de lo que yo debo ser y en el nivel de lo que debo hacer, es totalmente simple. Es muy simple. Bien, entonces este pasaje creo que es interesante que ustedes lo mediten. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Es acaso que el mandamiento de Mateo 28:18 será gravoso? No, es delicioso. Si uno dio los pasos, si uno se transformó en la persona que Dios quiere que uno sea, y uno está haciendo lo que Dios quiere, eso es delicioso. Eso lo tiene que experimentar, es evidencia empírica, lo tiene que experimentar cada persona. Esto es una verdad absoluta, como todas las verdades de la Biblia, no tienen discusión, no tienen punto de duda. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Empezando por los 10 mandamientos, empezando después por la interpretación que el Mesías le da a esos mandamientos, ¿no? Empezar por Deuteronomio 5, Deuteronomio 6:4, Éxodo 20, después leer los evangelios y entender los mandamientos, ¿no? Y dentro de esos evangelios, este gran mandamiento de ayudar a otros, tener misericordia, hacer discípulos, dedicarnos a ser discípulos, ¿no?
y justamente no va a ser gravoso. Su carga es ligera. Eso es muy difícil de comprender por la persona que no se ha lanzado a la obra del Mesías. La carga de él es ligera. Todas las otras cargas que tenemos son pesadas, pero la de él es ligera. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocimiento. El profeta Oseas decía, mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Y le faltó conocimiento, ¿por qué? Porque escuchaban a hombres, porque no leían la Torá, porque no prestaban atención a los mandamientos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No hay otra forma de conocerlo que empezar por la palabra, la oración, y después por la prédica. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar, como siempre decimos, explicamos, santificar significa apartarse, separarse de las prácticas de Satanás. Un seguidor de Jesús claramente tiene que verse como una persona distinta, una persona que no es complaciente con las normas rebajadas de este mundo. Así que la santificación significa eso. Acá está el texto, les dejo el texto de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escudriñar la palabra, comprenderla, debatirla con otras personas, pero desde el punto formado, desde la opinión precisa formada por uno mismo. No ser una hoja en el viento que lo manejan las ideas de Satanás o las ideas de otros hombres perniciosos. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Ahí vemos la importancia que decíamos hoy que tiene la misericordia, que le importa mucho más que los rituales, todas las religiones basadas en rituales. La misericordia son más importantes que los ritos, y el conocimiento más que los sacrificios o los holocaustos. Ahí vemos dos variables, ¿no? Y justamente el hacer discípulos demanda de misericordia, porque la verdad que hay mucha misericordia involucrada en hacer discípulos, y conocimiento. Sin conocimiento, obviamente, no podemos hacer discípulos, o haremos discípulos en realidad del opositor. Lucas 4:16-19, ahí vemos que Yeshua se revela como el ángel del pacto, como el ser que estuvo atrás de toda la palabra de la Torá. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense todas las cosas, cuando hacemos discípulos, cuando testificamos, que nosotros estamos haciendo. Sanar el corazón de los quebrantados, las emociones destruidas, llenos de química, de antidepresivos y ansiolíticos, que el Espíritu de Dios cura. O sea, el hacer discípulos tiene esto, que era justo lo que hacía Mesías, ¿no? Pregonar libertad a los cautivos, o sea, libertad a los cautivos del pecado, ¿no? La cautividad del pecado es terrible, los grilletes son pesadísimos, la gente ni sabe lo que tiene el pecado, le genera como peso de vida. Vista a los ciegos, o sea, todo esto tiene un plano práctico y un plano espiritual, ¿no? En el plano espiritual, las personas que no pueden encontrar el camino, ¿no? No pueden encontrar el camino a la vida, ¿no? Estos eran los verdaderos ciegos, ¿no? Y poner libertad a los oprimidos. Bueno, y así sigue. Él ahí está dando cuenta de su ministerio y el significado de su ministerio. Así que bueno, es hermosísimo que uno, a través de saber quién debe ser como hombre de Dios,
y qué es lo que debe hacer como hombre de Dios, empiece a influenciar a su propia familia. Los abuelos a los nietos, los padres a los hijos, meditar en la palabra, tomarse su tiempo, escudriñar, estudiarla, marcar la Biblia, relacionar, hacer referencias. Todo eso va a redundar en salud espiritual y física, alegría emocional, paz, estabilidad frente a los momentos difíciles de la vida. Las congregaciones comienzan desde el hogar, comienzan desde... El plan de Dios es ese. Una vez que uno tiene su propia persona en el camino, va a tratar de alinear a su familia y después a otras familias que no tienen la suerte de ser lideradas por personas que están en ese camino. Así que la misericordia siempre está presente. Estudio de la palabra. Estudiar, como venimos diciendo, estudiar, orar y hacer discípulos. Estudiar, orar y hacer discípulos. Orar, estudiar y hacer discípulos. Los niños, si de chiquitos son acostumbrados a estudiar la palabra de Dios, responden de la mejor manera. De la mejor manera responden. Lamentablemente, como dije, muchos hemos sido engañados en este sentido. Lamentablemente. La palabra de Dios, no libros de hombre. La palabra de Dios es viva y ejerce poder. Cuando uno la licúa en las enseñanzas de hombre, ya pierde su poder. Esta misma enseñanza que yo le estoy dando es una enseñanza de hombre. Ustedes tienen que tomar su propia Biblia y cerciorarse de todo lo que yo les estoy diciendo. Y más allá de cerciorarse, tomar contacto con la Biblia, porque la que es poderosa es la palabra de Dios. Así que repetimos, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese nombre es Yeshua, el Padre Eterno, el Hijo del Dios Todopoderoso, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, es Yeshua, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Acá vemos otra versión más moderna, pero siempre la idea del mandato. Vayan y hagan, es un verbo imperativo, es un mandato. Vayan y hagan discípulos. Es la única instrucción que dio resucitado y con todo el poder del Padre, ¿no? Después de haber interactuado con el Padre después de su sacrificio. Así que no cabe duda que esta es la voluntad del Padre, ¿no? Esto ha sido la voluntad del Padre. En cuanto al alimento espiritual, tenemos que recapacitar que el pan de vida y el agua de vida es Yeshua y su palabra. Su palabra es la Torá, la Biblia, la instrucción divina, los 66 libros. Entonces nosotros podemos reflexionar, ¿cuántas horas nosotros pasamos con la Biblia? ¿Cuántas horas en oración? ¿Cuántas horas haciendo discípulo? Porque no es una cuestión de productividad, esto en absoluto. Es una delicia, no es productividad. Pero para hacerlos razonar, o para hacerme razonar a mí también, ¿no? ¿Cuántas horas paso entre estas tres maravillosas cosas? La oración, la prédica y el hacer discípulos. ¿Y cuántas horas uno está expuesto a la Biblia de Satanás? ¿Qué es la Biblia de Satanás? Bueno, esto es controvertido lo que voy a decir. Lleva muchos años poder darse cuenta. La Biblia de Satanás es Hollywood, es la televisión, es el cine, es el arte. Ahí Satanás va dosificando su veneno. Justamente Hollywood, que en realidad es San Hollywood, porque es lo opuesto a Dios. California, que los propios satánicos le dicen Californication, la fornicación en California, Hollywood, de ahí proviene el poder sionista de los medios. Los medios van dosificando como para que uno no rechace de plano, pero van introduciendo el veneno en pequeñas dosis. Es como tomar un vaso de agua con una gota de veneno todos los días, ¿no? Por último, usted va a morir envenenado. Bueno, ellos envenenan su espíritu, le van a sacar la voluntad, le van a sacar la voluntad de hacer cosas buenas para Dios, va a tener la voluntad de pecar, o va a tener la inclinación hacia pecar, o hacia las cosas malas.
a ir en contra de los 10 mandamientos. Todo eso está diseñado, vuelvo a decir, sé que es controvertido, sé que eso va a llevar un tiempo quizás para ustedes poder aceptarlo, pero realmente yo hoy estoy totalmente convencido de lo que les digo, no tengo la menor duda, y todas las personas que han avanzado en el estudio de la Biblia llegamos a la misma conclusión. ¿Cuántas horas paso con la Biblia de Satanás y cuántas horas paso con la verdadera palabra de Dios? Después dijimos, en vano me adoran, decía el Mesías, en Mateo 15:9. En vano me adoran, enseñando y cumpliendo doctrinas que son mandatos de hombre. En vano me adoran, si ustedes siguen mandatos de hombre, si siguen doctrinas de hombre. Otra cosa que tenemos que eliminar son el escuchar al hombre que no habla de la palabra de Dios, que habla de sus ideas, de sus propias ideas. Así que todo tiene que estar referenciado en la palabra de Dios y cada uno tiene que hacerse cargo de su propia salvación y de su propia adoración y de su propio servicio. Las religiones desgraciadamente fueron infiltradas para descomponerlas a través de personas que son especialistas en ser infiltrados. Esos poderes son, ustedes pueden averiguar, se les ponen algunos motes, es el fariseísmo sionista, que Jesús le decía proles de víbora, judíos falsos, son los jesuitas, son todos estos poderes, la masonería, los rosacruces, que antes se llamaban cruzados, que antes se llamaban templarios, ¿no? Todas esas organizaciones infiltran a las religiones y las corrompen, y después que las corrompen, sus enseñanzas son corrompidas y entonces envenenan a la humanidad. Y por eso hay más de 300.000 religiones que no se pueden poner de acuerdo porque ninguna respeta la palabra de Dios. Así de simple, ¿no? Ahora, ¿dónde está? ¿Qué persigue Satanás? Poder. ¿Para qué persigue el poder? Para establecer un reino en la tierra, el reino del anticristo. Esta es la lucha que ha habido durante los milenios, ¿no? El reino de Dios en contra del nuevo orden de Satanás. ¿Cómo acumula poder la simiente de la serpiente? A través de manejar la religión, a través de acumular dinero, los bancos sionistas, los bancos del Vaticano, ¿no? El dinero corrompe, manipula, logra objetivos. Hoy el dinero acumulado por los bancos sionistas y los bancos del Vaticano, que son lo mismo, es incalculable. La cantidad de oro, divisas que tienen estos poderes, pueden comprar cualquier cosa en la tierra varias veces. Pueden comprar la tierra varias veces en la cantidad de oro acumulado que tienen. El poder es en la educación. La educación, por eso la educación está totalmente influida por un modelo jesuita, ¿no? El Opus Dei, los jesuitas son los que digamos, y sobre todo los jesuitas, son los que manipulan la educación. Toda la educación es una herramienta de poder, porque justamente después esas personas van a llegar a ser poderosas, ¿no? Por lo menos los que han estudiado en escuelas jesuíticas. Todos los grandes presidentes de Estados Unidos, los notables, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? En Francia sucede lo mismo, han sido masones y han estado educados por los jesuitas. Los grandes poderes de Estados Unidos, desde la Estatua de la Libertad en adelante, ha sido la masonería y los jesuitas, que es prácticamente lo mismo. Sionismo, jesuitas y masonerías están totalmente vinculados con el mismo objetivo. Si bien son acero y barro, o sea, no llegan a mezclarse totalmente porque tienen distintas características, van a un mismo propósito, hacer los pies que van a ser destruidos en la venida del reino, los pies de la imagen de Nabucodonosor. Así que, ¿cómo se acumula poder? A través de la educación, del dinero, de los medios. Y con eso generan una contracultura que va en contra de la voluntad de Dios, una contracultura mesiánica, que está asignada por las guerras, que genera más dinero, el negocio de la salud o de la insalud, de lo insalubre, o sea, generan una cultura para que la gente viva enferma y de eso facturan. Lo que más se factura en el mundo es el negocio de la salud, de la insalud y de las guerras, ¿no? Así que generan. Y como resultado de todo esto se genera la sodomización de la cultura, ¿no? La sodomización, que es el debilitamiento de la familia, la pérdida de una identidad sexual clara,
en pos de la reproducción. Bueno, la homosexualidad como un subproducto de esto. Y digamos en un modelo de 4 elementos para no extenderme demasiado, ya se está haciendo demasiado largo este video, pero para la sodomización se expresa la última etapa de la sodomización y es hasta donde Jehová actúa, ¿no? En el momento que va a actuar, es donde ahora ya se empieza a trabajar sobre la pedofilia. La pedofilia, que está donde hay satanismo hay pedofilia, eso es fácil de identificar dónde está el satanismo. La pedofilia es la última etapa de la sodomización. Después de eso viene la destrucción. La pedofilia, ya hay montones de libros en las sociedades del primer mundo que están pugnando, ya no se conforman por un amor sin límites en cuanto a los sexos, o sea, ya no quieren un amor sin límite en cuanto a sexos y en cuanto a edades. Eso es lo que propugna justamente es la pedofilia. La pedofilia. Bueno, y hay aspectos más aberrantes. Estos son los más comunes de la sodomización, pero hay otros aspectos más aberrantes que por ahora prefiero no tratar. Realmente tenemos que nacer de nuevo. Todo el mundo yace en poder del inicuo, como decía el Mesías. El mundo entero yace en poder del inicuo. Juan 3:3, nosotros debemos nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y para darles una evidencia, ahora en poco nos vamos a enfrentar a las fiestas navideñas y de fin de año. Y realmente al vivir borrachos por el vino de Babilonia, según Apocalipsis, no sabemos cuándo nace y cuándo muere Yeshua. O sea, el ser más importante de la tierra. El ser más importante que caminó en la tierra. Uno sabe cuándo por ahí hasta nace Maradona, pero ¿cuándo nació y murió Yeshua? Si usted le pregunta a alguno de las religiones babilónicas o a alguna persona de las religiones masoneras o masónicas, generalmente va a decir que es el 25 de diciembre, ¿no? Y justamente el 25 de diciembre es el día que se celebra el nacimiento del anticristo, el dios Mitra. El dios Mitra, que dicho sea de paso, la mitra se llama el sombrero que usa el Papa, ¿no? El dios Mitra viene de la antigua Babilonia, de un matrimonio que se llamó Nimrod y Semiramis, que eran opositores a Jehová, eran digamos, eran como satanes en la tierra, ¿no? Hacían todo lo opuesto a lo que Jehová ha dicho en su palabra. Y de ahí salió la fecha del 25 de diciembre, una celebración. Entonces, ustedes, fíjense, usted le pregunta a una persona cuál es el mandamiento 3, el 2, el 7, de 10 mandamientos. No es una cosa difícil, ¿no? No sabe. ¿Cuándo nació o murió Jesús? No sabe. Sabe la fecha de Mitra, de Zeus y de Apolo, ¿no? La fecha de Babilonia, de cuando nació el anticristo. La fecha de muerte es el 14 de Nisan. El 14 de Nisan es la fecha de muerte de Jesús. Y la fecha de nacimiento se da en la semana del 14 de Tisri, del mes Tisri, que es el mes 7. Muere el 14 de Nisan del mes 1 y nace el 14 en la semana del 14 de Tisri, muy probablemente el 15 de Tisri, durante el mes 7, que es la fiesta de los tabernáculos. Por eso nosotros seguimos las 7 fiestas sagradas de Jehová. Cuando usted sigue las 7 fiestas de Jehová, está celebrando los eventos principales de la vida de Yeshua. Tanto es tabernáculos como Pesaj. El nacimiento del reino, el nacimiento del rey, y Pesaj, que es el momento donde él muere en la tierra y nos libera a todos nosotros con su muerte de los pecados capitales y nos da la oportunidad de llegar a ese amado reino. Vénganos tu reino, que pedimos en el Padre nuestro. Bautizarse es un mandato bíblico, bautizarse en agua que corre, bautizarse en agua por inmersión. Uno tiene que elegir quién es la persona que lo va a bautizar. Y la persona que lo va a bautizar lo va a presentar. Es una solicitud que se hace al Padre de la presencia de su Hijo en su vida. Así que es un momento hermoso.
hasta Jesús mismo, Yeshua se bautizó para dar el modelo, para dar el ejemplo. Eso completa la visión de Mateo 28:18. Él recibió su Espíritu Santo en el momento del bautismo. De cualquier forma, si uno se bautiza y no está santificado, el Espíritu Santo no va a llegar inmediatamente a uno. Pero es una solicitud cuando uno ya se arrepintió y, digamos, está libre de los pecados de los mandamientos, uno ya está en condiciones de, con arrepentimiento sincero y no practicando pecado, uno está en condiciones de hacer la solicitud del Espíritu Santo de Yeshua a través de el símbolo importante del bautismo. Si bien nosotros no tenemos al río Jordán para bautizarnos, pero un río o una fuente de agua es suficiente para este hermosísimo y este mandato que es el bautismo, ¿no? Para cumplir ese mandato. Las congregaciones que nosotros hagamos no tienen que ser grandes necesariamente. Nuestra propia familia y después familias amigas y después discípulos se van haciendo congregaciones chicas, dice el Mesías, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice donde hay 1000 personas o 500 personas o 100 personas, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las congregaciones de Yeshua eran pequeñas en número, eran muy pequeñas. Así que bueno, es un placer para el Padre y para el Hijo, se regocijan en las congregaciones, en los Shabbat, en las fiestas, en los Moadines, en las 7 fiestas sagradas, en los Shabbat, ¿no? Esas reuniones que hacemos para alabar al Padre, para estudiar su palabra, para compartir experiencias, para organizarnos, para ser discípulos, en fin, tanto los Shabbat como los Moadines o las fiestas sagradas de Jehová, que obviamente no tienen absolutamente nada que ver con las fiestas satánicas del mundo, con la Pascua mundana, con el 25 de diciembre de Navidad, que no tienen absolutamente nada que ver con Halloween. Es todo lo opuesto, es todo perverso eso, son adoración a demonios, lamentablemente es adoración demoníaca. En el camino de santificación empieza a comer limpio, hay que averiguar cuáles son los alimentos que realmente lo son en la Biblia, porque Satanás ha sembrado de alimentos que contaminan nuestro cuerpo y que nos generan falta de salud, nos enferman. Después la limpieza del cuerpo, además la limpieza del espíritu, la idolatría, dejar la idolatría y las celebraciones paganas, todo lo que aborrece lo que aborrece Jehová, ¿no? De lo que hace Satanás. Después estas 2 etapas, comer limpio, cuidarse el cuerpo y después cuidar el espíritu, digamos, relativamente rápido, relativamente fácil. Después desarrollar el carácter santo del Mesías, que es algo que nos han dado como objetivo, lleva más tiempo. Lamentablemente, tengo que decir que casi todos los que nos estamos desafiando en ese sentido, concordamos en que no es una cosa simple, dado que tenemos muchas cosas incorporadas de los mandatos de la Biblia de Satanás. Los mandatos de la Biblia de Satanás, el fin justifica los medios, la ley del más fuerte, bueno, todos esos mandatos, el egoísmo, resolver las disputas con guerras o conflictos, bueno, todas esas cosas se nos han ido incorporando. Y después, por último, diría que en un modelo de 4 estamentos, congregarnos en sus santas convocaciones. Eso es hermoso, y uno lo puede ir logrando de a poco. Así que bueno, estas son 4 instancias que yo les propongo para ir en un camino de santificación. Siempre a través de lo inicial, que es orar, leer la palabra de Dios, analizarla, meditarla y después hacer discípulos o compartir esa palabra. Al principio puede ser simplemente compartirla, por ahí uno no está en condiciones todavía de ser discípulos, ¿no? El énfasis sobre lo familiar, el énfasis sobre la oración familiar, sobre el estudio de la palabra familiar, fundamental. De vuelta volvemos a lo mismo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa es la herramienta de santificación, la palabra de Dios. Es una maravilla que le debemos a todos los mártires que en contra del sionismo y en contra del catolicismo y en contra de los jesuitas pudieron darnos la palabra de Dios hoy día. Hacer discípulos. Vayan de a dos en dos, hagan discípulos. Enseñen las verdades bíblicas. La gente está ciega, la gente tiene hambre, la gente es pobre. La persona más pobre es la que no tiene la palabra de Dios, ni siquiera tiene una Biblia o la tiene y no la usa. Es pobre, es una persona pobre. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Qué importante, ¿no? A los cielos y a la tierra llamo por testigos. He puesto delante la vida y la muerte. Esto es simplemente la opción que nos da el Padre, de ser sus hijos o pasar la vida como sus criaturas, como una criatura, como si fuera un animalito. O sea, la opción que Él nos pone es la vida y la muerte. La vida es conocerlo a ellos, entender sus mandamientos y proceder conforme a lo que ellos nos dicen. Y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, no son penosos, todo por el contrario. Satanás los hace parecer así. Oración, palabra y hacer discípulos. Bueno, creo que con esto hemos cubierto varias áreas que considero que son muy importantes. Algunos temas son controvertidos. Les agradecería si me pueden dejar sus comentarios. Esto sería muy bueno. Hay algunos temas que lamentablemente los tengo que tocar superficialmente. Dios mediante, Dios quiera que esto sea para bendición de ustedes, que algún punto, aunque sea, les sea de utilidad. Y bueno, estamos siempre disponibles para consultas o personas que puedan estar en desacuerdo con lo que estamos diciendo, para poder justificar nuestros puntos con mayor amplitud. Amén.